el chat, que a veces no son solo consultas, sino que van complementando, ¿no? Van complementando la información, van ahí también comentando, yo voy a estar atenta. Entonces partimos, vamos desde lo más general, como ir llegando a lo particular, para después también, obviamente, abrirnos nuevo la última charla, que es de la violencia estructural de género, pero la charla de la sexta, ¿no es cierto?, charla de la masterclass, viene siendo como un resultado de todo lo que hemos ido trabajando. Entonces, efectivamente es como una charla de síntesis, donde se entiende mucho mejor cómo se configura la violencia de género, cuando se tiene claro cuáles son los estereotipos que hay desde las creencias y que están muy enraizadas, ¿no es cierto?, en esa parte que tiene que ver con el conocimiento, pero también con lo que tiene que ver con la reproducción de generación en generación de patrones culturales que son invisibles, ¿no es cierto? Después decimos, claro, mira, si esto es lo que se piensa de las mujeres, si esto es lo que está entrelazado y enraizado en los elementos simbólicos, obviamente que va a generar prácticas, ¿ya? Entonces, la primera, ¿por qué las mujeres no han sido sujetas de derecho? ¿No es cierto? Y explicamos un poco lo que está detrás. El jueves pasado revisamos algunos elementos de la tradición judeo-cristiana y greco-romana que están en la base del occidente actual, ¿ya? Sobre todo del occidente que la lleva, el occidente que determina no solamente la cultura, sino que el sistema político también. Y hoy día vamos a darle una mirada más histórica. Y esto es bien importante porque desde el enfoque de género existen al menos 3 principios que son fundamentales y que hoy día los consideramos que están en la base de cualquier intervención con enfoque de género o cualquier intervención que tiene que ver con la igualdad de género. Uno de ellos es claramente la invisibilidad de lo femenino, y a eso le llamamos la invisibilidad analítica, ¿no? Quienes han estado en cursos antes conmigo, generalmente cuando hacemos un curso de enfoque de género, partimos viendo estos 3 principios de la invisibilidad analítica, pero hoy día quiero hacer un zoom a cómo el paradigma de cómo se ha ido construyendo también la historia y cómo el paradigma de la historia ha narrado lo femenino, ¿ya? Entonces ahí vamos a poner foco en 3 momentos de la historia. Y aquí pido todas las disculpas del caso, a todas las omisiones que puedo hacer, porque resulta que tenemos 2 horas para visualizar a lo femenino en una historia de miles y miles de años, ¿ya? Así que claramente se van a quedar cosas afuera, esto es así, pero lo central es que podemos situar cuál ha sido la historia, cómo se ha narrado lo femenino en el mundo antiguo, que algo nos entregó la idea de las diosas, ¿no es cierto?, y ver la mitología, cómo se ha narrado lo femenino en el mundo de la Edad Media y cómo se ha narrado lo femenino en el Renacimiento y el principio de la modernidad. Ese es el llamado a revisar hoy día. ¿Y por qué hablamos de la historia de la condición de la mujer en femenino, en singular? Es porque lo femenino, de estos grandes paradigmas de la historia, de estos grandes trozos, ¿no es cierto?, de años de la historia, hay poca bajada a las pluralidades de las mujeres y a las distintas formas de ser de la mujer, sino que aquí la invisibilidad analítica no solamente jugó en contra de mirar las distintas pluralidades de lo femenino, las distintas formas de ser mujer, las distintas incluso clases sociales que habita lo femenino, los distintos pueblos, los distintos territorios, sino que lo que hace la historia es hablar de la mujer en singular, ¿ya? Habla de la mujer en singular como si fuese una única esencia, una única tradición de lo femenino. Y eso claramente, desde hoy día, desde los elementos tanto teóricos como metodológicos, hoy día eso es algo que hay que corregirlo, porque claramente la mujer no puede entenderse como una esencia unívoca
y que todas las mujeres les pasen las mismas cosas y que todas las mujeres, digamos, tengan las mismas trayectorias e historias de vida, sino que hay particularidades como las mujeres afrodescendientes, las mujeres indígenas, las mujeres campesinas, las mujeres adultas mayores, las niñas, ¿no es cierto? También con una mirada del ciclo vital. Entonces, teniendo eso claro, y cuando le pusimos historia de la condición de la mujer en singular, tenemos clarísimo, y está así puesto, de que la historia ha narrado lo femenino de manera unilateral, unívoca, con muy poca pluralidad, como si todas las mujeres en todas las partes del mundo fuesen iguales, ¿ya? Y es un poco lo que vamos a ver. Vamos a revisar y las quiero llevar entonces a cuál ha sido, ¿no es cierto?, la condición de la mujer en el mundo de lo antiguo, ¿ya? La mujer en el mundo antiguo. Acá, quienes se queden con ganas de seguir avanzando después de esta clase y de avanzar en leer, la bibliografía sugerida, sin duda, es los tomos del libro de Michel Perrault y de Duby, que se llama La historia de las mujeres, ¿ya? De hecho, mucho de lo que vamos a conversar acá está relatado en esos libros. Me parece que metodológicamente estamos ok y con aquel libro, y también al final de la clase les voy a recomendar más bibliografía, y también esa bibliografía recomendada y el libro que tenemos por ahí pirateado de Duby y Perrault está en su aula virtual, ya, para que entren al aula virtual y vayan recogiendo la información, porque el aula virtual no va a estar abierta todo el tiempo, sino que al 30 de enero se va a cerrar. Así que vayan bajando la información que está ahí, aparte de eso. Entonces, vamos con la mujer en el mundo antiguo. Y aquí, obviamente, les quiero invitar a que caminemos entre las diosas, entre las hechiceras y descendientes de Pandora, ¿ya? Es bien interesante entender que en el mundo antiguo la mujer mundana, como ustedes, como yo, ¿no es cierto?, no aparece en los escritos, ¿ya? No aparece, no se habla de las trayectorias de las mujeres, no se habla de la mujer campesina, no se habla de la mujer a nivel del estrato socioeconómico, las mujeres no están, ¿ya? Y cuando hablamos de lo femenino, nos vamos a encontrar entonces con este mundo donde están las diosas, donde está lo mitológico, y ahí están las mujeres o lo femenino, pero la mujer que habita las ciudades, las mujeres que habita la polis, la mujer que habita las cívitas, ¿no es cierto?, no está, ¿ya? De hecho, no hay relatos de esa mujer real. Entonces, lo que tenemos, en definitiva, en el mundo antiguo es que es la mujer como testigo, ¿ya? Y por eso ahí se los pongo. La mujer es una testigo omnisciente, como cuando se escribe una historia y no está presente, y todos, o sea, de alguna manera, a nivel como psicológico, sabemos que obviamente está, porque si no, no nos podemos reproducir como especie. Pero ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Y cuál es su importancia? No lo sabemos, ¿ya? Por lo tanto, por eso, en este periodo, la mujer pasa a ser un testigo, donde sus vidas, las propias vidas de las mujeres, ocurren alejadas de los lugares, y esto es muy interesante, donde transcurren las grandes hazañas de los héroes. Porque sí, la historia recuerda las grandes batallas, ¿no es cierto?, de los distintos imperios, recuerda las hazañas épicas, hay escrituras, tenemos a la Ilíada, tenemos, ¿no es cierto?, todo lo que hizo, todo lo de Ulises y Ítaca, etcétera, etcétera, que si bien es literatura, no está hablando de Dios, está hablando de hombres, de carne y hueso. Ya, en esas hazañas de los héroes, donde se construye básicamente este mundo antiguo, las mujeres reales no están, ¿sí? Y lo que tenemos es a la mujer, básicamente, es que la mujer va a estar representada antes que descrita, ¿ya? Entonces, no solamente es la mujer está como testigo, creemos que está como testigo, además, mirando lo que ocurre, entendemos que está, porque obvio la reproducción tiene que estar, pero acá la mujer se la representa, ¿ya? Lo femenino se representa antes que describirla.
¿Y a qué me refiero con que antes que describirla? Como les comentaba, es que tenemos muy poca información historiográfica, hay muy poca fuente documental, yo casi muy poca, es como inexistente, de qué pasaba con las mujeres en esa época. ¿Ya? Relato de las mujeres, y es terrible porque ni siquiera generalmente los hombres han escrito la historia, o lo masculino ha escrito la historia, y las mujeres aparecen descritas por otros, al menos aparecen. Pero en la edad, en la época, digamos, en el mundo antiguo, las mujeres aparecen representadas, no descritas, ¿ya? Por ejemplo, las diosas pueblan el Olimpo de ciudades sin ciudadanas, ¿ya? Tenemos el registro de las diosas, pero las ciudadanas no están. Yo les comentaba que en los censos de población las mujeres no eran contadas, ¿ya? No sabemos cuántas son, dónde están, quiénes eran. Los que aparecen contados son los ciudadanos, y los ciudadanos, como ya vimos en la historia también, la noción de los derechos, los ciudadanos eran los ciudadanos hombres, y no los ciudadanos hombres cualquier hombre, sino que los ciudadanos hombres con poder, en una estructura de escala social de prestigio, ¿no es cierto? Y básicamente los que tenían este poder patriarcal y detentaban este poder patriarcal. Las diosas, por otro lado, reinan, como les pongo ahí, en altares donde solo ofician sacerdotes, como por ejemplo Espía, ¿no? O otras diosas. Tenemos a un panteón de diosas importante, ¿no es cierto? Con todo lo que vimos, pero quienes llegan a esas diosas, ¿no es cierto? No son las mujeres, son los hombres, ¿ya? Entonces, la ciudadana no está, ¿ya? Y a eso le llamamos desde el enfoque de género invisibilidad analítica. ¿Y por qué es analítica? Porque es una invisibilidad que tiene que ver con es una invisibilidad que tiene que ver no con que las mujeres no hayan estado, sino que cuando se habla de lo femenino en el análisis, en la reflexión, en traerlas a la historia, no están, ¿ya? No es que efectivamente hayan estado invisibles, o sea, que no existieran, sino que en el análisis de lo femenino desaparecen, o lo femenino desaparece del análisis más bien. Y entonces, ¿qué es lo que nos encontramos en el mundo antiguo? ¿No? Tenemos un sistema de lo femenino. Como no sabemos qué ocurre con las mujeres, nos vamos a encontrar en las primeras historias de la humanidad, ¿no es cierto?, en este mundo antiguo, a lo femenino en un sistema de lo femenino. Y como todo sistema es una representación de lo femenino y de las mujeres. Entonces acá nos vamos a encontrar claramente con una narrativa que está asociada a las diosas, y esta narrativa donde lo divino, ¿no es cierto?, donde lo divino generalmente no se enuncia en femenino, ¿ya? Lo divino es otra vez desde un androcentrismo, desde lo divino es básicamente lo masculino. Entonces hay una reproducción del sistema político, del orden social, de cada una, digamos, de estas sociedades, y ese orden social va a subir a una narrativa que también va a estar dada por la representación en el sistema de lo femenino, perdón, en el sistema de lo mitológico. Entonces está muy relacionado con eso. Entonces vamos a tener un panteón también que está en el Olimpo, que aquí perdón, ahí, me pasé para el otro lado. No sé qué estoy haciendo acá. No, ahí para el otro. Un panteón acá que está en el Olimpo, ¿no es cierto? Porque esto es un poco la representación de los dioses que viven acá en el Olimpo. Recuerden que para estas sociedades el Olimpo tiene un espacio que es mítico, pero que es terrenal a la vez, está en un monte. Entonces, ese monte va a reproducir en este sistema el sistema social, donde lo masculino es el que detenta el poder político, ¿no es cierto? Y estructura la sociedad en un sistema económico, político, religioso, cultural, y ese sistema de este orden social, que es de los humanos, digamos, en la cosmovisión se va a reproducir también en el panteón, en el Olimpo. Por lo tanto, también cuando se enuncia a la divinidad, no son las diosas tampoco necesariamente las que ostentan, como ya vimos, la mayor cantidad, o sea, el poder entre los dioses. Son importantes, pero son una casta de diosas que es menos importante que los dioses.
Entonces, en el panteón, en el Olimpo, cada diosa va a ser sí mismo un arquetipo, como ya lo vimos, un arquetipo que va mostrando facetas de ser mujer, estas facetas ambivalentes también de lo femenino, ya está representado por las diosas. Se va a formar un arquetipo donde el arquetipo de lo femenino es también una representación de una multiplicidad de las facetas de la mujer, ¿no? Eso ya también lo vimos. Entonces, no tenemos escrito nada de las mujeres terrenales, de las mujeres humanas vivas, pero sí lo que sabemos que en ese tiempo antiguo, cuando buscamos y escudriñamos en lo femenino, lo que encontramos va a ser esta narrativa en un panteón donde cada diosa va a representar formas de lo femenino. Y estas formas de lo femenino, como veíamos la charla anterior, son distintas facetas y va a demostrar también esta faceta ambivalente de lo femenino y que y esta es la relación un poco que también hacen los autores de la bibliografía que yo le estoy recomendando. Si esa faceta de lo femenino lo podemos encontrar en un sistema de representación religiosa, ¿no es cierto? Es porque de alguna manera también es lo que hay en el mundo antiguo, es que lo que se cree de las mujeres terrenales es parecido, ¿no es cierto? O tiene una relación con la construcción de estos arquetipos. Por lo tanto, sí, las diosas son poderosas, sí, pero a la vez son de temer y son de cuidado porque son inestables. Entonces, la tesis que está detrás es que las mujeres terrenales, ¿no es cierto?, que sin ser diosas, ojo, sin tener estos poderes terrenales o sea, sin ser diosas, estos poderes que tienen algo de virtud, las mujeres terrenales no tienen esa virtud de las diosas, pero básicamente con lo que se quedan es con todas las facetas más negativas de las diosas. Entonces, las mujeres no son divinas porque no tienen esta virtud de los distintos poderes, pero sí estas facetas, lo que nos está describiendo, que también en la antigüedad se entendía que las mujeres eran ambivalentes, ¿no es cierto?, inestables, y que eso era propia de una personalidad, de distintas personalidades tipo femeninas, ¿ya? Entonces, por eso que es como importante como entender qué es lo que se creía para poder entender entonces cómo se valoraba a las mujeres terrenales también. O sea, yo voy a decirlo de una manera bien chilena, si las diosas tenían pifias, que eran diosas, ¿sí? Imagínense las mujeres terrenales, ¿sí? Entonces, sin derecho a voto, sin derecho a hablar, sin derecho a salir de la casa, sin derecho a que se escribieran sus historias, ¿sí? Ahora, vuelve esta idea también a que las diosas son una representación de las edades de lo femenino. Entonces, esto también nos entrega herramientas para poder comprender que también en el mundo antiguo la trayectoria del ciclo vital de las mujeres siempre también estuvo muy marcada, ¿ya? Y esto lo podemos ir viendo en la tradición, porque otra vez las diosas nos van a representar las edades de lo femenino, y también al representar las edades de lo femenino, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que no hay una distinción en el ciclo de vida de las mujeres de un curso biológico, ¿ya? De que en general lo femenino está asociado con la biología y que es la biología, así como la inestabilidad, ¿no es cierto? Pero que también la biología domina a lo femenino. Por lo tanto, domina también a las mujeres. Entonces, la trayectoria del ciclo vital de las mujeres va a estar también entendida en este mundo antiguo, siendo dominada por la biología. Entonces, ahí viene la locura, la histeria, las lunáticas, todo eso. ¿Por qué? Y la idea de que lo femenino se mueva a los ritmos de la Tierra. ¿Todo esto sintieron el temblor anoche? Ay, acá se sintió fuerte, yo me moví fuerte y estaba mareada. Yo dije, estos mareos no los tenía desde mi embarazo, así que dije, ¿es temblor o estoy embarazada? No sabía bien. Después, menos mal que en las noticias supimos que era temblor y dije, ya, pasé, digamos, esta lógica de la madre. Dejé a que estaba embarazada. Pero bueno, entonces, la edad de lo femenino, ese curso biológico, se dan cuenta que desde el mundo antiguo, lo femenino no se ha podido desligar de esta idea de la biología. Y esa idea de la biología tiene que ver con que lo femenino es más salvaje, es más indomable, es primitivo, ¿no es cierto? Y que tiene esta psicología de que es incontrolable y que por lo tanto
no es racional, no puede estar liderando, ni puede estar tomando decisiones, porque cada tanto a las mujeres como que les viene una cuestión. Es así como que, se mueven como la tierra, les viene un tsunami, explota un volcán. Ha estado siempre relacionado esa lógica con los cursos biológicos. La Elizabeth dice que allá no se sintió. Qué bueno, porque fue pesado, fue largo y con harto movimiento. Y por lo tanto, miren, entonces son las edades de lo femenino, del curso biológico que pasamos las mujeres y por lo tanto del rol en la sociedad. Entonces, si las mujeres están asociadas con la biología, están asociadas con la naturaleza y no necesariamente con la cultura y con la política, que es por esencia la toma de decisiones, ¿no es cierto?, en una sociedad, ¿cuál entonces va a ser el rol de las mujeres en la sociedad? Y desde ahí encontramos, desde aquí podemos darle explicación a las teorías de género cuando establecen ciertas dicotomías y bipolaridades de los espacios que habitan los fenómenos masculinos. Entonces, lo femenino, ¿no es cierto? Y esto es siguiendo a Joan Scott, por una parte, y a Henrietta Moore, por otra, que establecen que lo femenino está en el espacio de lo privado, lo masculino en el espacio de lo público, lo femenino en el espacio de lo reproductivo y lo masculino en el espacio de lo productivo. ¿Qué es lo que ocurre en el espacio de lo privado? Ocurre todo aquello que tiene que ver con la reproducción de la sociedad. La reproducción que es el cuidado. Y ese cuidado ha estado ligado de manera psicológica y ancestral a la condición de gestar, parir y amamantar. ¿Ya? Y eso nos persigue hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Las leyes laborales, todo. Con todas las desigualdades e inequidades que tenemos hoy día, brechas salariales, participación en la política, discriminación en los planes de salud, todo. Si empezamos a buscar así como dónde está esto, vamos a ver que hay una relación en esta lógica de que las mujeres están en el espacio del cuidado y como es privado y femenino, por lo tanto tiene menos valor. Entonces ahí también se establece un prestigio, porque el espacio privado, que es el espacio como de lo íntimo, es un espacio que tiene claramente menos valor que el espacio de lo público, que es donde sucede la vida. En lo público sucede la vida. Y esto no solamente es en las sociedades greco-romanas, ¿no?, sino que en general hay otras sociedades también andinoamericanas donde en lo público las carreras que debían estudiar, claramente Elizabeth, todavía se mantiene, ¿no? Porque las mujeres están en las carreras que están mayormente representadas, ¿no es cierto? En la salud, en la educación, el cuidado, la crianza, ¿sí? Y también son las carreras más mal pagadas hoy día por el mercado, ¿no? Se entiende también, tiene esa relación. Entonces, ahí se instaura esta idea de algo muy básico en las teorías de género, que es que lo femenino y lo masculino existe una dicotomía, y no solo una dicotomía, sino que una bipolaridad de los espacios que habitan lo femenino y lo masculino, y que esa relación entre los géneros es una relación de poder. Si se dan cuenta que en qué momento se establece que este rol de crianza de lo íntimo en el espacio de lo privado tiene menos poder. Y claramente es porque en ese espacio íntimo de crianza de lo privado no se toman las decisiones políticas de una nación, las decisiones políticas de una sociedad. No se toman ahí. Y la política, digamos, es la que va a establecer un montón de juegos de cómo se va a distribuir, ¿no es cierto? Y por otro lado, no solamente son diferencias de poder, sino que va a haber una diferencia de prestigio, donde otra vez la economía y la política van a estar por sobre el espacio íntimo de cuidado y de lo privado. ¿Ya? Entonces, desde este mundo de la representación de lo femenino en el mundo antiguo, empezamos a tender puentes para comprender muchas cosas que hoy día se siguen reproduciendo. Y los hilos están, si ustedes empiezan a tirar esa hebra, nos damos cuenta que aquí aparece eso, ¿no? Lo femenino como ligado siempre con la biología. Y ahora,
alguien podría decir, pero eso está súper bien, es esencial en nuestra especie, el equilibrio con la naturaleza. Hoy día estamos devastando nuestra tierra, depredando los recursos, todo eso, y claramente, si ustedes se dan cuenta, es también un sistema económico y político que está detrás de eso, donde las mujeres han estado excluidas y donde la manera de lo femenino de relacionarse con el ecosistema no ha sido, ¿no es cierto?, la voz autorizada. Entonces, así como el ecosistema, como nuestra tierra ha sido también pasada a llevar y explotada, también las mujeres y los cuerpos de las mujeres. ¿Ya? Es de esta misma lógica. Ahora, bueno, hay otra versión de Pandora, ¿no? Esta es Pandora que va con su caja, que claramente ella era vestida, ¿no es cierto?, la colman de dones, eso es Pandora, colmada de dones, pero también de todas las artificios, ¿no es cierto?, de las mujeres. Nunca le dicen lo que lleva en la caja, le dicen que algo importante, que debe cuidar, pero la curiosidad mata al gato y Pandora abre la caja y desata el caos y el castigo para los humanos. En ninguna parte a Pandora le dicen abre la caja, sino que solo decirle que no la abriera, ¿no es cierto?, que no la abriera, y que al decirle eso, los dioses sabían que por la naturaleza de las mujeres, ella lo iba a hacer, ¿ya? Que heavy, súper heavy. Bueno, eso pasa, bueno, como nos juzgan todavía, ¿no? Por eso se en Mina, la misma le hicieron a Pandora, ¿ya? Entonces, Pandora es el regalo de Zeus, ¿no? De Zeus a los hombres, pero cuando digo hombres, no estoy usando al hombre como genérico, a los hombres, ¿no? Pero recordaremos que ella al mismo tiempo es un castigo tan perfecto que los hombres puedan amarlo, ¿ya? Entonces ahí está también, eso está escrito, entonces también está la idea así como que la mujer es como tan salvaje, tan indómita, pero la tenemos que amar como sea, porque hay que respetar, o sea, hay que quererla, porque en definitiva esa es la naturaleza de lo femenino, ¿no? Me asusta, pero me gusta, todo eso está detrás. Ahora también en el mundo antiguo, vuelvo a mostrar acá la idea esto de la diosa madre, también es parte del sistema de representación de lo femenino y que va a ligar a lo femenino hasta el día de hoy con la maternidad. Mujeres, madres, misma cosa. Como que si no hay diferencia entre lo femenino y lo femenino y ser madre, que la identidad de lo femenino va a pasar por la construcción de ser madre. ¿Sí? Y esto desde los primeros sistemas de representación. Eso es algo que es como en ninguna parte está escrito, ¿no es cierto?, pero que hoy día, hasta el día de hoy, pasa a ser un imperativo para las mujeres, ¿ya? Claro, en el marianismo ya claramente se impone, pero antes del marianismo, ¿no? El marianismo hereda esta idea de la madre, ¿no? Y de la madre divina, y que ser mujer es ser madre, y ser madre es ser mujer, como una cosa unívoca en la identidad de las mujeres. En ninguna parte te dicen que si tú no eres madre, ¿no es cierto?, está escrito que si tú no eres madre, fallaste como mujer. Yo no lo veo, no está escrito en ninguna parte así como una regla, pero claramente la sociedad te lo hace ver, ¿no? Cuando llegas a una edad y no tienes hijos, te preguntan y te dicen, oye, yo que tú me apuro porque mira la edad que es, ¿qué te pasa? ¿No encontraste pareja? ¿Te pasa algo? Que no quieres ser mamá, es como que tienes una falla estructural, ¿no? Y te lo hace ver la sociedad todo el rato y te dice, oye, pero mira, la edad que podía congelar los óvulos y una de esas te vaya a quedar sin madre. Y a las mujeres que no quieren ser madre y lo manifiestan es una condena social muy fuerte, ¿ya? Y esto está desde los tiempos inmemoriales, la conexión de lo femenino con la madre como si fuera una única cosa. Mujer, madre, le lleva. ¿Ya? Entonces, acá hay una frase que rescaté de George Duby, donde él comenta que la gran madre, ¿no es cierto?, es ante todo un arquetipo también. Una imagen interior eternizada en la psique,
¿no? La psique es la psicología, ¿no? Esa capacidad de poder, la capacidad que nos distingue de otros seres sintientes, pero esta es una capacidad que nos distingue de generar lenguaje, cultura, simbolismo, ¿no es cierto? Comunicación, como lo hacemos los humanos y las humanas en particular. Y que básicamente nos entrega esta capacidad de poder comprender que somos seres distintos a los demás y que tenemos una conciencia de que somos seres individuales. Eso es súper importante, esa es la psique, la conciencia de que somos seres individuales. Y por lo tanto, esta imagen interior que se eterniza en nuestras psiques, ¿sí? Y para la propia organización psíquica, a la vez es un centro y un fermento de unificación, que es algo inmutable. ¿Qué quiere decir Dubí no sé cómo Dubí con esto? Quiere decir que si bien la psique es individual de cada una de las personas, y en este caso de cada una de las mujeres incluso, es individual, cada una se autoidentifica, ¿no es cierto? Y se entiende una persona que tiene conciencia en el mundo, esto también pasa con todos los humanos, y resulta que lo que dice acá es que esta diosa madre, esa identificación individual es nuestra, única, pero que al final esa va a organizar un conjunto de conciencias y va a estar eternizado en que yo voy a entender que tengo que ser madre, la otra va a entender que tiene que ser madre, mi mamá, mi abuela, mis hijas, todos van a entender que tenemos que ser madre, que si bien es un análisis psicológico de nuestra propia identidad, es algo que compartimos a nivel social. Eso es lo que quiere decir cuando que esto que es individual es una unificación de esto inmutable. Y no solamente es como las mujeres nos vemos, nos entendemos y como una condición a cumplir, sino que también esto se queda internalizado en la psique de los hombres. Los hombres también nos ven distintas cuando nos transformamos en mujeres madres, ¿no? Hay como un halo de, ¿no? A la madre, piensen que el Día de la Madre es el día que más se vende en el comercio. O sea, como que madre es una sola, la madre, no, las mujeres nos transformamos en seres un poco más divinas al ser madres. Y no solamente es algo que esperamos las mujeres, sino que también los hombres esperan de nosotras, ¿no? Entonces, eso quiere decir que hay un fermento de unificación. Bueno, algo les comenté la clase pasada de las hechiceras, ¿ya? Acá, ¿cómo se llama? Acá me gustaría profundizar un poquito más, porque las hechiceras, si por ejemplo encontramos narraciones de mujeres reales que poblaban las ciudades, ¿no es cierto? Y los campos en el mundo antiguo, esas eran las hechiceras. Las hechiceras estaban entre las diosas y entre las humanas, ¿ya? De las humanas terrenales que vivieron su vida no hay relatos, o muy poco, ¿ya? Pero de las que sí tenemos son de las hechiceras, ¿ya? Y las hechiceras estaban ahí, a medio camino, entre ser humanos y entre ser diosas. Y por eso que encontramos un poco de esos relatos, ¿ya? Entonces, las hechiceras están emparentadas acá con las diosas, ¿ya? Son en relación a lo divino. Son las portadoras de la sabiduría y de sus conocimientos. Entonces, como que las hechiceras se pueden conectar con esta sabiduría de las diosas. No las mujeres mortales cualquiera, no, sino que la hechicera. Ahora, por ejemplo, las primeras hechiceras están representadas por esta triada que les comentaba la otra vez, que es Circe, Calipso y Medea, ¿ya? En las primeras hechiceras que encontramos narraciones. Y también las hechiceras aparecen, tal como les puse acá, en el mundo clásico de la epopeya, ¿no es cierto?, al mismo nivel de los héroes. ¿Ya? Eso es importante que lo sepan. Y esto cuando hablamos desde la teoría de género, que existen estructuras de prestigio y que al interior del género, también al interior del género hay estructuras de prestigio. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todas las mujeres están en una misma situación de subordinación, ¿ya? Y esto es súper importante cuando hacemos intervenciones de género hoy día, ¿no es cierto?
programa, políticas de género, porque claramente tenemos que apuntar y tenemos que saber que las desigualdades de género no le van a pegar a las mujeres, a todas las mujeres de igual forma, sino que ahí hay escenarios que van a profundizar la desigualdad y ahí está la importancia del enfoque interseccional, que va mostrando que si bien la desigualdad de género es una constante, cuando miramos intragénero van a haber mujeres que son más desiguales que otras. A eso me refiero. En el mundo clásico también podemos verlo que en las narrativas de las grandes epopeyas, de los cantos, ¿no es cierto?, de los recuerdos de las grandes guerras, de las grandes batallas, las mujeres que aparecen ahí no son otra vez las mujeres terrenales, sino que son las mujeres hechiceras. Demostrando entonces que para que aparezca lo femenino a un nivel más terrenal, independiente de las diosas, y ahí muestra la estructura de prestigio, las únicas que eran dignas de ser narradas eran estas hechiceras. ¿No? ¿Se entiende, no? Entonces teníamos a las diosas en un primer nivel, después venía la hechicera, y después al final las mujeres terrenales de las que casi no se habla, y a las cuales se les representa, ¿no? Entonces aparecen en un mismo nivel de los héroes, pero estos héroes sí eran humanos terrenales, ¿ya? Los héroes no son dioses, sí son humanos terrenales. Entonces, cuando explicamos en teoría de género esta idea de las diferencias de prestigio, vamos a encontrar cómo vemos a los humanos héroes, pero terrenales igual, humanos, de carne y hueso, eso me refiero, mortales, ¿a qué nivel a qué nivel se encuentran las mujeres que como que están a un cierto nivel? Solo las hechiceras, que están a un paso de lo divino. Las mujeres terrenales no existen. A eso nos referimos cuando en teoría de género hablamos de la estructura de prestigio, que también se da entre género. Entonces, bueno, se dan al mismo nivel de los héroes, pero de manera marginal. Las hechiceras son pasionales, y se van a recubrir de un halo trágico que define lo femenino. Estas hechiceras son malas, se enamoran de los héroes, y como los héroes no las toman en cuenta, ellas van a mandarle todas las maldiciones y todas, digamos, la tragedia que aparece detrás de eso, porque son mujeres despechadas. Y cuando vuelve a representarse en este caso lo femenino, otra vez está esta idea de que lo femenino, ¿no es cierto?, como inestable y asociado a lo negativo, claramente asociado a lo negativo. Las hechiceras que habitan entre los mortales eran a quienes se recurría para que predijeran el futuro, hablaran con los muertos, y entre ellas estaba el conocimiento de las hierbas, ¿ya?, de toda la herbolaria, y las prácticas también para traer los niños y las niñas al mundo, ¿ya? No era cualquiera, sino que acá también tenían este conocimiento de un sistema médico propio, basado en la naturaleza, en la hierba, en conocimientos ancestrales que se traspasaban entre mujeres, y una de ellas que tenían es que el mundo antiguo necesitó a las hechiceras, ¿ya? Eso les quiero decir, cumplieron un rol. El mundo antiguo era como, necesitamos ver cómo nos va a ir en una batalla, y iban a consultar a la hechicera, ¿no es cierto? Y necesitamos que este niño o esta niña llegue bien al mundo, y se iban a las hechiceras, que también tenían conocimiento de salud, para que fuesen parteras. Entonces, de alguna manera, por eso que las hechiceras aparecen en el mundo antiguo con un rol, ¿ya? Con un rol útil, le eran útil a la sociedad del mundo antiguo. Por eso que también aparecen representadas. Pero eran representadas con todos los males que se representaban a las mujeres, útiles por una parte, pero con el peso del estereotipo por otro. Ahora, las mujeres humanas, ¿ya? Ahora, si tuviésemos que como llegar a esta bajada de diosas, hechiceras, mujeres humanas, ¿no es cierto?, las terrenales, las hijas de Pandora, ¿no? Hay tres cosas que podemos revisar. Para la filosofía, ¿ya? Esto es bien importante porque la filosofía es la base de cómo se comprende a la humanidad, ¿no? Las divagaciones, todas las elucubraciones, las reflexiones de la condición del humano, lo que va a ir determinando a la humanidad. La filosofía tiene ese rol, y es súper importante el rol que tiene, ¿no? Pero en la filosofía las mujeres claramente ocuparon un lugar cuando se les pensó,
cuando fueron sujetas de esta reflexión de lo humano. Entonces, con respecto, por ejemplo, al conocimiento, la mujer tiene en Grecia un doble rol. Se le presenta como un objeto apasionante del conocimiento, es decir, de quien se conoce, y a la vez es muy discreto, por no decirse lejano sujeto de conocimiento, es decir, quien conoce. Entonces, ¿qué es lo que quiero comentar con esto? ¿Qué es lo que quiero decir? Que para la filosofía, ¿no es cierto?, las mujeres eran seres, o lo femenino eran seres dignas de conocimiento, ¿no es cierto?, dignas de ser un objeto a conocer y a construir y representar. Por eso hay tanto de lo femenino en las diosas y los arquetipos. Van a encontrar libros y libros que hablan de las diosas y cada vez hay mucho de eso, ¿no es cierto? Pero, y aquí está el tema, pero va a ser muy discreto porque las mujeres en sí mismas no se les reconoció el derecho a conocer, sino que las mujeres eran conocidas, representadas, pero ellas no fueron sujetas de conocimiento, fueron objeto de conocimiento, que es distinto. Por eso hablamos de que en el mundo antiguo la mujer fue representada. Y hay mucho escrito de las mujeres, mucho, de las mujeres en lo arquetípico, mitológico, simbólico. Pero las mujeres terrenales no fueron sujetas ellas de primero conocimiento, de ellas sujetas de conocimiento, ni tampoco fueron sujetas de interés de la descripción de aquella época. A eso me refiero, ¿no? Con que fueron objetos y no sujetas. Ahora, para la polis, ¿ya?, que es la mujer, para la ciudad, la mujer va a estar condenada al ámbito de lo privado y será solo con ocasión de las festividades religiosas que pueden hacer parte del ámbito de lo público. Las decisiones políticas, las mujeres no estaban en las decisiones políticas, les cuento, no eran contadas en los censos, estaban a la altura de la casta de los esclavos, de los bienes y de las tierras y los familiares, de los bienes tanto, ¿cómo se llama? Tanto de los bienes de infraestructura, pero también bienes, los animales eran considerados bienes, bueno, todavía son considerados bienes, en el Código Civil chileno los animales son considerados bienes, transable y todo lo demás, por eso que necesitamos incluir a los animales en la Constitución, es un tema muy bien importante. Todavía se mantiene eso, y se mantiene desde aquella época. Entonces, cuando las mujeres salen, y cuando tienes como permitido salir de este espacio privado del hogar invisibles, cuando se suman a festividades religiosas. Y ahí como que se ve a la mujer poblar en general las ciudades. Antes no, haciendo sus labores en el espacio de lo privado. Por otro lado, tenemos para la sociedad, ¿no?, las mujeres humanas terrenales para la sociedad. ¿En qué podemos describir de aquel tiempo? Que la vida se divide en lo que hoy podríamos llamar una adolescencia, que se puede considerar como un prematrimonio, y posteriormente la vida como esposa de un ciudadano en lo que va a llamar su papel reproductivo. Entonces, otra vez vemos la vida de las mujeres, como les comentaba, reguladas por un ciclo vital donde la biología, por una parte, va a marcar un tiempo en las mujeres, pero no es solo la biología, y esto ya es, esto que estoy diciendo no es mítico, es terrenal, en el orden de lo social, y ahí está en la base del matrimonio que tenemos hoy día, por ejemplo, en la base de lo que tiene que ver con la sociedad conyugal. Esto no ha cambiado, no ha cambiado. Si alguna de ustedes está casada en sociedad conyugal, es heredera de este código en la actualidad. ¿A qué nos referimos? Bueno, no era una sujeta, era una sujeta adolescente, una niña, ¿no? Y no alcanzaba como la importancia máxima que podría llegar una mujer hasta el matrimonio, ¿ya? En el matrimonio dejaba esta etapa adolescente, casi así como una adolescente inconsciente, digna de representar al matrimonio, y el matrimonio hay un quiebre ahí en la vida, digamos un hito en la vida, que es que ya puede tener hijos, ¿no es cierto? Todo lo que se convierte en madre, en lo reproductivo, pero por otro lado
pasa a tener un rol en la sociedad, ¿ya? La mujer pasa a tener un rol en la sociedad cuando se casa. ¿Y cuál es el rol en la sociedad cuando se casa? Ser esposa, ¿ya? Ser esposa. ¿Y qué quiere decir? Que entonces, al ser esposa, tiene un deber que cumplir en la sociedad. Y ese deber, básicamente, es el papel reproductivo, ¿ya? Ese es el deber marital. ¿Han escuchado eso? ¿Cómo cumple tus deberes maritales? Etcétera, etcétera. Cuando se casa alguien en sociedad conyugal, lean lo que es la sociedad conyugal. Los hombres, el marido, habla del marido y la mujer, ¿ya? Y es súper fuerte porque el hombre es hombre siempre y cuando se casa se transforma en marido. La mujer es niña, 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 como una niña media inconsciente que no tiene como una autonomía, no tiene como mucha conciencia de sí misma, no tiene tanta importancia, y cuando se transforma en mujer es cuando se casa, ¿ya? El hombre siempre es hombre, cuando se casa se transforma en marido, en cambio la mujer, cuando se casa se transforma en mujer, ¿ya? Y por eso tenemos marido y mujer. Hoy día está así escrito. Y en la sociedad conyugal, esta idea de que las mujeres tienen como rol ellas lo reproductivo, ¿no es cierto?, está en la base de la sociedad conyugal, en lo que tiene que ver con la división de los roles. ¿Ya? Es fuerte decir, ¿y dónde está esto? Bueno, viene desde ahí. ¿Ya? El Código Civil, la institución del matrimonio. De hecho, la institución del matrimonio quiere decir matrimonio. Matri viene de matriz, que es femenino, y en definitiva es el acto de adquirir una mujer. Entonces, el matrimonio, ¿no es cierto?, acto de adquirir una mujer, está claramente descrito de quién adquiere esa mujer, que básicamente desde el androcentrismo, desde lo masculino. Los masculinos, el matrimonio es cuando se adquieren las mujeres. ¿Ya? Entonces, claro, una mujer como que dice, no, la mujer pasa a ser mujer y su rol en la sociedad cuando se casa. Y esto viene desde aquí, desde la época antigua. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Comentarios de esta primera parte? Antes de pasar a la Edad Media. ¿Algo que quieran comentar de la época antigua? Les vuelvo a decir que es un mundo en sí mismo que en tan poco tiempo no se aborda completa, sino que el objetivo de esto es poder situar qué ocurría, qué ocurre con lo femenino. Por eso se llama la condición de la mujer en la historia, ¿no? Tiene una condición. En el mundo antiguo la mujer era básicamente representada, no sujeta de conocimiento, era sujeta a objeto de conocimiento. ¿Sí? Vamos entonces, si no hay duda, comentario, vámonos con la Edad Media. ¿Ya? Un ratito antes de hacer un break, lo que alcancemos a la Edad Media. Bueno, vamos a otro mundo grande, otro tiempo grande de la historia, ¿no es cierto?, también de mucho tiempo, que es la Edad Media. Termina el mundo antiguo, Roma se va para la casa, ¿no?, el gran imperio romano, ¿no es cierto?, y se instaura otra estructura que básicamente tiene que ver con la sociedad feudal, ¿ya? Con la estructura de la sociedad feudal, los castillos, los señores feudales, siervos de la gleba, ¿no es cierto?, y una estructura que es feudal, asociada, que tiene que ver con grandes, que los territorios existen, ¿no es cierto?, señores que pertenecen a una nobleza, a una oligarquía, asociada a esa oligarquía, a los títulos nobiliarios y a una monarquía general, pero que son señores que tienen un poder en un espacio territorial y que son sociedades básicamente rurales. Eso es bien importante, porque está la ciudad, pero esa ciudad, los burgos, por eso, ¿no?, esa ciudad se mantiene con mucha ruralidad, y a partir del feudalismo, ¿no es cierto?, también empieza a generarse otra casta al interior de las ciudades, que empieza a ocurrir entonces la burguesía en relación al ejercicio del comercio, ¿ya? Entonces es bien interesante esta época medieval.
Bueno, es cosa que ustedes busquen Edad Media y busquen la mayoría de los imágenes, pongan en Google Edad Media y la imagen que les aparezca son imágenes muy parecidas a las que yo les estoy mostrando acá, donde en las imágenes no se ven mujeres, ¿ya? O sea, se sigue heredando esta idea de que las mujeres están, pero acá hasta las diosas desaparecen en la Edad Media. Entonces vamos a encontrar un mundo de hombres, hecho por hombres en la Edad Media. Entonces, así como para tenerlo claro, es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Ya eso más o menos es lo que se considera la Edad Media. Son 10 siglos, no es poco, ¿ya? De hecho es harto. Para que vean cómo entonces, cómo todas estas cosas se mantuvieron en un tiempo, no es tan fácil hacer los cambios culturales. No es tan fácil hacer las transformaciones culturales, porque son hegemonías ideológicas, y no solo ideológicas, sino que estructurales, que se van a mantener en el tiempo y que no se acaban, así como cuando entró con el Renacimiento y con la modernidad, no, sino que se van a heredar y son parte constitutiva de lo que sigue. O sea, como que aquí se va conteniendo, la historia es así, está relacionada. Ahora, la mujer, durante la Edad Media, ¿no? La voz de la mujer es escasa en primera persona. ¿Ya? Esto de que la mujer otra vez se escriba en primera persona de la mujer, pero sobre ella sí se escribió. ¿Ya? Aquí hay un cambio. Antes la mujer representada por un sistema de diosa o hechicera donde la mujer terrenal no estaba, pero acá en la Edad Media sí encontramos escritos que hablan de la mujer. ¿Ya? Que no necesariamente están escritos por las mujeres. De hecho, no. Muy pocas mujeres escriben acerca de las mujeres, salvo las mujeres que se van a los conventos, que se van a las abadías, aunque tampoco, porque la mayoría ahí había que ser hombre para ser abad. Y hay muchas mujeres que, por ejemplo, hay varias historias que se cuentan de mujeres que salen al mundo de lo público como varones para poder, digamos, entrar a este mundo intelectual, ¿no es cierto?, de la escritura. Muchas mujeres que salen a la luz pública como si fuesen hombres. Hay un par ahí, cuenta la historia. Bueno, entonces, pero sobre ella sí se escribe mucho y además sus roles dejan de ser asignados ya únicamente por asuntos biológicos, como la maternidad y la debilidad física, y pasan a ser mediados por asuntos de carácter ideológico. ¿Ya? Aquí, ¿qué quiere decir esto? Sino que ya la mujer ya se entiende que es biología, sí, que es madre, sí, que es débil también, pero acá lo que se va a instaurar en la Edad Media, y esto es muy interesante para el tema del cristianismo sobre todo, es que esta ideología de lo femenino va a regir el comportamiento de las mujeres. Van a ser pautas de comportamiento, lo que las mujeres pueden y lo que las mujeres no deben hacer, cómo las mujeres deben comportarse, cómo las mujeres deben ser, ¿no es cierto? Y eso se le llama de carácter ideológico, que va a generar prácticas y va a estar claramente dado por las actitudes, comportamientos y lo que pueden o no pueden hacer las mujeres, ¿ya? Entonces, en la Edad Media, a la mujer la va a construir la mirada esencialmente masculina, ¿ya? Lo que hay de la mujer escrito es esencialmente masculina sobre ellas, sobre nosotras, ¿no es cierto? Y se pasa convirtiéndola en un objeto de conocimiento. Entonces, tenemos harto escrito de las mujeres, sin que sean las mujeres las que escriban de ellas mismas, sino que está escrito a partir de una mirada androcéntrica. Otra vez, otro de los principios fundamentales del enfoque de género es la invisibilidad analítica, pero también el androcentrismo. De aquí viene esta idea de la lógica del androcentrismo. Esto no ocurre solamente en la época, en la Edad Media, sino que esta idea de que se describa a las mujeres desde lo masculino se perpetúa hasta el día de hoy, ¿no? Y no solo eso, sino que, por ejemplo, quienes trabajamos en políticas de igualdad, cuando hablamos, por ejemplo, de los derechos, por una parte, pero cuando hablamos, por ejemplo, de la ciudadanía,
cuando población usuaria, cuando hablamos del sujeto beneficiario de políticas, claramente lo que construimos es un sujeto que está escrito desde lo masculino. Y que si hay algo para las mujeres, también está visto desde lo que lo masculino entiende que las mujeres necesitan. De eso está lleno la política pública hoy día, lleno, ¿no? Lleno. De los cursos de peluquería, de los cursos de soft, de los cursos de los cursos de, ¿cómo se llama? ¿No? Y no es por mirar de manera peyorativa esos oficios que pueden ser incluso hasta ancestrales, pero no están pensados desde algo que se levante desde la ciudadanía de las mujeres, sino que están pensados desde una lógica de lo que las mujeres necesitan, sin participación de las mujeres. ¿Ya? Esto de eso está llena la política pública hoy día. Ahora, en esta, algo adelantamos en la clase pasada, pero en esta época, en la época de la Edad Media, se instaura el modelo ideal de ser mujer. ¿Ya? Ideal de ser mujer. El comportamiento de cómo lo que deben cumplir las mujeres para ser buenas mujeres. ¿Ya? Y obviamente todas queremos ser buenas mujeres. En alguna parte de nuestra vida tenemos un chip que hay que ser buena. Que hay que ser buena mujer, que hay que, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde viene ese modelo ideal? Se instala en estos 10 años, estos 10 siglos, y que hoy día se mantienen en la tradición. Y acá viene el marianismo, como comentaba la Paula, ¿no es cierto? La Edad Media, entonces, ejerce una alta presión sobre la visión que tenemos de las mujeres y asigna de manera imperiosa el lugar que ellas deben ocupar en la sociedad. Entonces uno dice, pero ¿por qué tengo que ocupar este lugar? Vaya a la Edad Media, vaya y busque lo que debían ser las mujeres. ¿Qué debían ser las mujeres? ¿Ya? Donde se instala esta idea del pecado, donde el cuerpo de la mujer es nocivo. El cuerpo de la mujer es nocivo en sí mismo, es un cuerpo pecador, ¿no? Y que la única manera de redimirse un poco es cuando es madre, pero cuando se es madre, pero cumpliendo ciertos comportamientos que tienen que ver con el perdón y que tienen que ver con que las mujeres, aun cuando son pecadoras, ¿no es cierto?, innatas, porque van a pecar sí o sí, ¿no? Sí pueden ser perdonadas, o sea, sí pueden lograr la redención vía el perdón. ¿Ya? Entonces, el cuerpo de la mujer en la Edad Media se ve como algo nocivo, no puede mantenerse casto, imposible, y por tanto, este cuerpo debe ser controlado. ¿Ya? Aquí aparecen los cinturones de castidad, ¿no es cierto? Desde ahí viene, y todas las formas. Entonces, este cuerpo tiene que ser controlado. Obviamente no a voluntad, ¿no? Porque acá es como que la mujer va a ser como asociada al pecado de la carne siempre, aun cuando sea una señorita, ¿no? Una señorita, una buena mujer, hay que controlarlo igual, porque su cuerpo es pecador. Y para que vean aquí que también se instala, aquí no son los que las violan, no son en este caso, los abusadores o los violadores que violan a las niñas o a las doncellas, no son ellos los culpables, sino que de aquí viene esta idea de que la mujer es pecadora, perniciosa, incontrolable y que de ella es la culpa de ese pecado. ¿Ya? Lo tenemos hasta hoy día. ¿Y por qué entonces en esa época se crearon tantas esculturas de mujeres? Sí, porque en esta época es donde se representa lo femenino. Donde no se representa lo femenino. Justamente se crean tantas esculturas de mujeres para sustentar la ideología de cómo deben ser las mujeres. Lo monumental, lo físico, está asociado con lo ideológico. Entonces, si hay tantas esculturas de mujeres, esas esculturas, ¿qué es lo que le están diciendo a las mujeres? Cómo usted debe ser. Y la ideología que representa esa imagen. Es muy fuerte eso. ¿Cachai? Porque, muchas Marías, muchas mujeres piadosas, muchas mujeres tapadas, muchas mujeres. ¿Qué te están diciendo en definitiva? Te está diciendo, usted se tiene que comportar así. Y mientras más imágenes, y mientras más físicamente se representa el rol de la mujer, más se refuerza el comportamiento. Súper buena la pregunta. Ahí. Ya. Entonces,
¿Qué referentes tenemos aquí en la Edad Media? Aristóteles, por una parte, donde Aristóteles tenía, como les pongo acá, una visión particular de la mujer, en donde la consideraba un ser imperfecto, un ser inacabado, inferior. Aristóteles escribe de las mujeres todo el rato lo mismo, ¿ya? Ser imperfecto, inacabado, que nace con esta imperfección, inferior, y utiliza esa palabra, la utiliza, no sé, la otra vez había una colega que se dedicaba a esto y como que hizo un análisis, y mujer, y con inferioridad aparecía como, no sé, 4000 veces los escritos de Aristóteles, ¿ya? O sea, Aristóteles tenía claro eso, y lo va a posicionar. Bueno, hacia finales de la Edad Media, ¿y por qué traigo a Aristóteles adelante como revisión? Porque también hacia finales de la Edad Media, cuando entramos al Renacimiento, ¿no es cierto? Ahí hay una escuela aristotélica que se va a mantener en Santo Tomás de Aquino, y también en Agustín. Se va a mantener en Santo Tomás de Aquino, y entrando, digamos, el Renacimiento y la modernidad, de hecho Aristóteles está en la base de la modernidad, es como esto que se había escrito hace miles de años atrás se vuelve a revitalizar y forma parte de las pautas de la modernidad. Por eso que es importante Aristóteles y Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino, la visión que tiene de lo femenino y de las mujeres es calcada a la visión que tenía Aristóteles, es la misma. Y con eso entramos a la modernidad, con esa mirada de lo femenino y con esa, más bien, ¿qué mirada? Con ese posicionamiento de lo femenino entramos a la modernidad. Ahora, las teorías van a servir, tanto de Aristóteles como de Tomás de Aquino y varios más, van a servir para justificar esta jerarquía de los sexos, esta idea de la jerarquía de poder. Y obviamente la custodia que debe ejercerse sobre las mujeres, que las excluye de las actividades públicas y las encierra, ya sea en el convento o las encierra también en la familia a partir de las labores que debe cumplir en la familia. Ahora, estos señores que están aquí son los clérigos, ¿ya? Los clérigos, los abad, todos aquellos hombres dedicados a la vida religiosa, que como les puse ahí, los clérigos escriben de las mujeres, pero a leguas de las mujeres. A los hombres santos no se les permite, que la virginidad, o sea, son castos, no pueden ni siquiera acercarse a una mujer, no pueden ni verla, no pueden ni aparecer, las mujeres no pueden estar. Y además ellos están en los espacios que están dados para la oración y para la entrega a la religión. Y lo que tenemos escrito de las mujeres en aquel tiempo, en la mayoría son escrituras de los clérigos. Entonces, son hombres que escriben de mujeres sin siquiera estar en contacto con mujeres. Eso es lo que les quiero decir. ¿Ya? Sí. Heavy metal power. Entonces, son los clérigos los que durante toda la era del feudalismo van a ser los empoderados de la escritura. ¿Ya? Recuerden que los clérigos tienen el poder de la escritura, y de ellos, con ellos, mucho de la historia, de lo que nos cuentan en los libros de historia y demás, viene de la puño y letra de sus escritos. ¿Ya? Entonces, y ahí hay una visión de una parte de la historia contada desde un espacio, desde un lugar. ¿Ya? Son los empoderados de la escritura, del conocimiento y por ende también del poder, ¿no? Entonces tienen el poder del conocimiento y también tienen el poder religioso. Entre ellos, los más relevantes serán los monjes, que se van a encargar de teorizar acerca de la humanidad, pensar la sociedad, estructurar la iglesia y obviamente asignar a las mujeres su rol dentro del mundo para orientarlas hacia una posible salvación. ¿Ya? Recuerden, las mujeres nacemos castas impías, pero si nos comportamos siguiendo las pautas religiosas impuestas en nuestras vidas, puede ser que lleguemos a la salvación. ¿Ya? Eso está detrás. Bueno, sin embargo, su quehacer con respecto a la mujer se lleva a cabo lejos, como que les comentaba yo, a leguas de ellas, encerrado en los monasterios, en claustros, en los escritorios, y de ahí viene la palabra escritorio, sino que escritorio era el espacio donde los monjes se encerraban a escribir. De ahí viene escritorio, ¿no? Viene de ahí, del latín.
Bueno, sumidos en un celibato que no les permite acercarse a las mujeres, mucho menos conocerlas o relacionarse de manera cercana con ninguna otra mujer que no haya sido su madre, ¿no? Y su madre a cierta época, hasta la época que después se transforma en religiosa. Ahora, esto, alguien me puede decir, pero hoy había muchos clérigos que tuvieron relaciones con mujeres, mujeres que, sí, todo eso pasó porque la humanidad pasa todas esas relaciones de que se enamoraron y hay películas que nos muestran, sí, totalmente, o de la mujer que salta y se mete al monasterio, o del monje, no sé qué, tan bueno que se enamora de la campesina, ya, sí, esas cosas, sí, obvio, porque siempre pasan, ¿no? Yo estoy hablando como un poco de la regularidad, de cómo se escribe la historia, ¿ya? No de esa historia, porque acá esta es una historia que es una única historia, que es la más potente y que escribió un poco el mundo, pero obviamente todas esas narrativas, esas historias individuales y personales no quedaron, no están aquí, ¿ya? Sino que o quedaron muy poco registradas, ¿ya? Yo estoy mostrando entonces esta historia autorizada, y en esa historia autorizada, estos fueron los lugares que han ocupado las mujeres, ¿ya? Eh, ya estoy, al otro lado era esto, estoy adelantando. Ya. Entonces, vamos con aquellos arquetipos. Y con esto vamos a irnos un poquito a la pausa. 5 minutitos para que tomemos agua. Lo que viene es revisar entonces cómo esta ideología, en qué se va a sustentar la ideología de lo femenino para, digamos, generar estas pautas de comportamiento en las mujeres, ¿no? Y ahí vamos entonces a revisar a Eva, a María y a María Magdalena. Entonces, y con eso un poco vamos a cerrar la Edad Media. Así que, Renatita, tomémosle 5 minutos. Si es que no hay preguntas, comentarios, ¿sí? Creo que si no hay ningún comentario, volvemos a las 8:05. No, perdón. No, a las 8, ya a las 8:15 ya. A las 8:15, eso. A las 8:15 hablamos, Eso. sí, perfecto. Así que vayan al baño, tomar agüita, café, coman algo, no sé, y nos encontramos en 5 minutos. Sí, eso. Nos vemos. Que si tú hubiese sido equilibrado, Pame, linda, querida, yo creo que no estaríamos contando esta historia, claramente. Sí, eso es. Pero cómo sería? ¿Cómo sería? No, se me acaba de ocurrir, pero tendría que ocupar mucha imaginación para pensar algo distinto de lo de ahora. Claro, Voy no a es tan tratar fácil de porque, claro, sí, es un ejercicio tratar de pensarlo, porque eso también tiene que ver con imaginar el mundo que queremos, pues si esto tiene que ser con igualdad, ¿cómo es posible claro. que todavía todas estas cosas que estamos revisando estén tan presentes, pero no están presentes de manera como clara, ¿no es cierto? Como tan así como palpable, sino que están presentes de manera así como subrepticia. Y ahí, por eso cuando trabajamos en igualdad de género, hay que trabajar mucho en temas de pedagogía, como les comentaba, con elementos que tengan que nos hagan pensar esto para justamente desmantelar estos elementos culturales. Y no es tan rápido, no es, para nada es tan rápido.
pero hay que hacerlo. Pero incluso imaginar el mundo que queremos, quizás incluso ya no sea posible, eh, por ejemplo, en la naturaleza, porque simplemente ya no existe lo que yo quisiera que existiera, a lo mejor, o lo que mi género quisiera que existiera. Entonces, es súper heavy. Qué terrible. Ya es para la deconstrucción. Todo esto también es para la deconstrucción y para poder hablarlo, llevarlo a otro espacio. Sí, a tener más herramientas de eso. Ya, vamos porque nos queda toda, nos queda harto y tengo un bonus track ahí para hablar de la Queen Elizabeth, para una de las tantas Elizabeth. Vamos entonces. Entonces, ¿qué pasa con Eva? ¿Ya? Eva va a ser de alguna manera, yo la puse como la enemiga, ¿no? La mujer que no hay que ser. Todo lo que no hay que ser es Eva. En la figura entonces, Eva, la figura de las escrituras, ¿ya? Esto es la aliada, recuerden, es la aliada con la serpiente, que nunca nos dijeron que esa serpiente era Lilith, pero en fin, ¿no? Cuando el cristianismo toma a Eva sin a toda la historia de la Lilith. Entonces es la aliada con la serpiente, la enemiga y la causante de todas las desgracias de la humanidad, y bajo su figura, todas las que al mismo sexo pertenecen, ¿no? Recuerden que parirás con dolor y eso es, las mujeres que estamos pagando y vamos a seguir pagando según esta religión, las culpas de Eva, y una de las formas de pagarla es que en el parto no la pasemos bien, como, como, como el sexo es impuro, ¿no es cierto? Es impío, es nocivo, entonces en el acto de parir el dolor también nos lleva a la redención. ¿Ya? Ojo con eso. Y ahora, y le tenemos susto a eso, las mujeres, las niñas, cuando se habla de las guaguas. Entonces, una de las otras cosas que hay que entender que, o sea, aquí el parto y todo eso es bien, un proceso súper fisiológico, y la mayoría de los cuerpos de las mujeres están preparados, e incluso nuestros cuerpos inventaron unas hormonas que después del parir, si nos dolió, esas hormonas no hacen olvidar el dolor. Así que, de verdad, no, es para que vean que esos son puros también sustos que se nos meten y que hacen también que hasta ni siquiera el embarazo lo disfrutemos, ¿no? Porque estamos asustadas de que estamos embarazadas, pero que esto se va a terminar con algo. Una de las cosas, siempre se los recomiendo a las colegas psicólogas cuando hacen terapia con mujeres. Eva representa también a la mujer que, como puerta de entrada VIP a los dominios del tiempo. O sea, Eva es la que... Ay, volví, que me dijo que se me había... ¿Sí? Sí. ¿Me escuchan? Quedamos en la parte de que cuando recomendabas a tus colegas psicólogas. Ahí quedamos, Caro. No sé si... Ah, ya, perfecto. Eva entonces, ¿no? Eva representa también a la mujer, representa a la mujer como puerta de entrada VIP al dominio del diablo. O sea, si usted quiere entrar al dominio del diablo, llame a Eva. Como Eva, ¿ya? Ahí queda clarísimo que usted nunca va a llegar al cielo, ¿no es cierto? Nunca va a llegar al cielo si usted se porta como Eva. Llamar a Eva y hacer las cosas de Eva es irse derechito al infierno. Entonces, el pecado, carne, el pecado de la carne es la razón por la cual la mujer debe ser custodiada, ¿ya? Puesto que no es capaz de controlar sus deseos. Las mujeres no es capaz de controlar su cuerpo, ni menos la lengua. Y otra vez viene aquí, se revitaliza esa idea de la... ¿ya? Entonces, por eso, calladita, usted se ve más bonita. Claro, creo que a veces se nos va y viene. A ver si estabilizamos un poco la conexión. Creo que de hecho de note que estoy pegada. A ver si podemos arreglar esos problemas para continuar con la segunda parte. Me comunica Caro por interno que ya está. Hola, hola, hola. Sí. ¿Hay Caro? ¿Me escuchas? Hola, 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 hola. Sí, ¿Sí? se nos ¿Te escucho bien?
Ya, ¿Sí? se nos fue un rato se nos fuiste un ratito, pero ya estamos volviendo. Tuvimos ese lapsus de que tú dices como que nos están Sí. boicoteando. Ah, ya, vale. Pero era como de pasar Eva, la figura de Eva, y al otro gran arquetipo, que ya no solo arquetipo, sino que también es prescribe comportamiento, porque Eva prescribe un comportamiento en su historia, y luego viene la historia de María, ¿no? ¿Y María qué es? La Virgen Madre, ¿no es cierto? En el siglo XII es conocido como el siglo mariano. En este siglo van a aparecer las grandes catedrales dedicadas a Nuestra Señora y va a crecer el fervor con el que se le reza y acude a la Virgen María, ¿ya? Pero alabar a María como Virgen, como Madre, no genera en absoluto ninguna conexión con sus demás congéneres, o sea, con las otras mujeres. Sobre las mujeres, que no podemos ser como Marías, va a caer, no va a caer ni una gota del honor que se le rinde a María. ¿Ya? María es única, a ella se le rinde, ella es María sin pecado concebida. Nosotras las mujeres no somos María y la importancia que ella tiene no nos chorrea a las mujeres. Eso quiere decir, no nos va a caer ni una gota de honor de los que se rinden a María, que es única entre todas las mujeres. ¿Ya? Entonces, y aquí interesante porque en este siglo la iglesia rodea de dogmas a la mujer, ¿ya? Y esto, por ejemplo, yo lo estaba estudiando cuando se reza el Ave María, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esas cositas que se reza que tiene pelotita? Perdón, que yo no soy cristiana. ¿El rosario? El rosario, eso. Yo les conté que soy mapuche, gracias Elizabeth, que soy mapuche y esa es mi cosmovisión y es mi creencia. Entonces me he acercado a esto con una mirada más analítica incluso. Bueno, ahí se va a rodear de los dogmas sagrados, ¿y cuáles son estos dogmas sagrados? Que son 4. El primero es la maternidad divina, ¿ya? La maternidad divina. El segundo es la virginidad. El tercero, la Inmaculada Concepción, y el cuarto, la Asunción, ¿ya? Esos son los dogmas sagrados, que obviamente se encarnan en María. Recuerden que María aparece y después asciende y aparece, entonces es bien interesante. Interesante esos dogmas, cómo van a rodearla a ella. Entonces, María es la madre por excelencia, encarna todas las características de la perfección maternal. ¿Ya? María es la madre perfecta, ¿no? Entonces, y ahí esa perfección de María es la que las mujeres a la cual deben aspirar. Entonces María pasa a ser un referente de comportamiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa con María? Obviamente, María se convierte en madre, pero sin pecado concebido. Ninguna mujer puede ser María, ¿no? Sí, las mujeres nos convertimos en madre, ¿no es cierto? Pero nos convertimos en madre, pero para convertirnos en madres, pecamos. Fíjense lo neurótico de eso, ¿ya? Y ahora, inmediatamente, las mujeres que están aquí escuchando, nos liberamos de eso, libérense, chiquillas. Los hombres que nos están escuchando, déjense de martirizar a las mujeres, como que hay que hacer esto porque no es así, ¿ya? Nos liberamos de eso. En el sentido de que, fíjense, para convertirnos en lo más importante que vamos a hacer en nuestras vidas, que es ser madre, para llegar a eso tenemos que pecar. Es muy fuerte eso en la psique de las mujeres, la neurosis que conlleva eso. Entonces, como no eres madre, pero para ser madre tuviste que pecar, entonces ese pecado hay que de alguna manera, digamos, pedir perdón por ese pecado, ¿ya? Entonces, aquí donde aparece la tercera figura fuerte también en la religión, que es Magdalena, que es la pecadora, pero es la pecadora arrepentida, ¿ya? Entonces, Magdalena o María de Magda, María hermana de Ana, porque en realidad la unieron a un único personaje, es como la suerte de la salida posible a las mujeres, ¿ya? Es como la salida que da la iglesia. Magdalena entonces es pecadora en la ciudad, en la Edad Media todos comprenden que su pecado es la carne, ¿sí? Pero lo que hace María Magdalena es que se arroja a los pies del Señor. Se acusa a ella
¿no? Eso de acusarse, se acusa angustiosamente de sus pecados y es entonces esa confesión que que la salva y la convierte en un agente de la redención para los demás. Ah, entonces, como las mujeres no podemos ser como Eva, tenemos que llegar a hacer algo de María. Y para hacer algo de María nos transformamos en madre, pero para transformarnos en madre tenemos que pecar, ¿no? Tenemos que pecar, lo peor y el pecado de la carne. ¿Cómo salimos de ese entrampa? Entonces Magdalena lo que nos muestra es que se peca, se puede pecar, pero podemos, ¿no es cierto?, llegar al reino de Dios si es que nos arrepentimos y pedimos perdón. ¿Ya? Bueno, las mujeres, ¿no es cierto? Las mujeres monjas, ¿no es cierto? Las mujeres religiosas, si se dan cuenta, no tienen ningún poder político al interior de la iglesia, ninguno. Lo que están haciendo es, generalmente, ellas, primero, a ser vírgenes, ¿no es cierto?, a tratar de ser como María, al ser vírgenes, pero al ser vírgenes no son madres. Si se dieron cuenta, ¿no? No son madres, pero ¿qué es lo que hacen? Por otro lado, van a llegar a esa redención pidiendo perdón, porque esas mujeres, las mujeres religiosas, sobre todo en la religión católica, lo que hacen es cumplir un celibato, ser vírgenes, ¿para qué? Para pedir perdón por todo el resto de las otras mujeres. Entonces hoy día las mujeres monjas lo que hacen es un sacrificio personal, ¿no? En su vida religiosa, un sacrificio personal, y también ese sacrificio personal ayuda a que las otras mujeres pequemos, ¿no es cierto? Pero tenemos a otras mujeres que también piden perdón por nosotras. ¿Okay? ¿Qué dice Lika Ryan? Dice, es fuerte igual además porque el mismo acto no es pecado para el hombre. Claro, sí, pues. Tienes toda la razón. Es más, muchas relaciones entre hombres son muy bien vistas a partir del Renacimiento, entendiendo que relacionarse con mujeres es lo impuro, claro. Sí, y no solo en el Renacimiento, en la época antigua, por ejemplo, los senadores patricios romanos tenían parejas hombres porque como ellos estaban, acuérdense, como ellos estaban a un nivel de ser hombre y además senador, político, una pareja tenía que ser una pareja igual. Y no eran las mujeres. ¿Cómo se te ocurre si las mujeres estaban en la casa y eran para parir y mantener, digamos, la procreación? Un igual era un igual, y ese igual era un hombre. Por lo tanto, las relaciones homosexuales no estaban, no estaban condenadas. Es más, era como que un hombre en el espacio público era obvio que tenía que tener de pareja a otro hombre, porque si no caía muy bajo. ¿Ya? De hecho, los maestros, los filósofos y en general todos los que cultivaron ciertas artes y ciencias, humanidades, tenían discípulos hombres y mantenían relaciones homosexuales con esos discípulos hombres, porque además era como que ese, digamos, maestro, ¿no es cierto?, tuviera una relación más íntima, es que también yo era más parecido a él, estaba más cerca de ese maestro. Entonces hay todo un tema ahí muy interesante. Bueno, y como para ir ya entrando a otra época, como síntesis, quizás un poco leerle esto que está acá. Así pues, bajo esta triada de lo femenino, se construye el imaginario de la mujer en la Edad Media. Y bajo él se elaboran los códigos morales. Eso es muy importante. Cuando yo le decía pautas de comportamiento, me estoy refiriendo también a los códigos morales, con lo que se controla y custodia el mundo de las mujeres y el mundo de las mujeres en la sociedad. Esto ya no es solo lo mítico y religioso, no es solo lo simbólico, sino que lo que se controla en el orden social. ¿Ya? En el orden social. Comentarios, dudas, reflexiones antes de entrar al Renacimiento. No, un dato freak que recuerdo de mis clases de biología, creo que era en genética, que me acuerdo haber leído un paper y discutido que dentro de la evolución de la mujer llegaron
a constatar, o era la hipótesis, o la teoría de la Eva negra. A través de una trazabilidad de genes llegaron a que la primera mujer tendría que haber sido del África, del continente africano, y por lo tanto tendría que haber sido negra. Más Entonces, remate, está ese paper de la Eva negra, sí, lo recuerdo. Y lo otro, sí. otro dato es que lo único que le traspasamos nosotros a nuestros hijos y que no es traspasado por el hombre, es un dato muy freak, son las mitocondrias. ¿Se acuerdan de las mitocondrias? Sí, pues por supuesto. Bueno, La esos son dos datos freak. y las mitocondrias tienen ADN propio, además. Claro. ADN mitocondrial, sí, pues. Ajá. Uh-huh. En fin, para que veas que la ciencia se ha utilizado muchas veces para seguir perpetuando estas hegemonías todo el rato, y el otro lado hay otros conocimientos científicos, objetivos, que desmontan estas hegemonías y que no son conocidos. Bueno, vamos al Renacimiento y a la modernidad. Ahora, si por ejemplo, ustedes hacen el ejercicio y ponen Renacimiento en Google, Renacimiento, y ponen imágenes, se van a empezar a dar cuenta que las mujeres aparecen. ¿Ya? Empiezan a aparecer. En las imágenes asociadas al Renacimiento hay una transformación de lo femenino y lo femenino empieza a aparecer. Y ahí estamos entonces en una época donde las mujeres ya empiezan a dejar de ser representadas solamente o que otros escriben por ellas, sino que las mujeres empiezan a ser sujetas de la historia. ¿Ya? Muy interesante. Vamos al Renacimiento y a la modernidad. Ahora, el Renacimiento, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando del Renacimiento? Es el nombre dado en el siglo XIX a un amplio movimiento cultural que se produce en Europa Occidental, ¿ya? Entonces, el Renacimiento no es así como una única cosa, sino que son muchos elementos culturales que ocurren, ¿ya? Y que, que está en el Renacimiento, el nombre dado en el siglo XIX, un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV al siglo XVI, ¿ya? Entonces también acá es como, se mira la historia, se mira hacia atrás de la modernidad mira hacia de dónde viene y dice, ese es el Renacimiento, ¿ya? Pero la gente del Renacimiento no dice, yo estoy viviendo en la época del Renacimiento, ¿ya? Eso es súper importante. Pero sí, este Renacimiento es salir del oscurantismo de la Edad Media y de alguna manera el Renacimiento. ¿Y por qué se llama Renacimiento? Porque todo ese acervo cultural, también filosófico y artístico va a renacer de los escritos y del mundo antiguo. Entonces ahí renace eso que queda como sepultado, escondido y tratado de desaparecer con la Edad Media, ¿ya? Entonces fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Y otra cosa importante es que entre los siglos XVI y el siglo XVIII nos vamos a encontrar con la mujer por todos lados. Ya acá la mujer empieza a aparecer. Su presencia pareciera multiplicarse. Se hace concreta y clara en el día a día, en los discursos de saber como objeto de conocimiento, por una parte, pero ya como sujeta de conocimiento, en las representaciones literarias, en el teatro, en la pintura, en lo que sigue siendo, ¿no es cierto?, el mundo de lo moral, y también en el mundo de lo religioso. Entonces acá las mujeres aparecen, ¿ya? Y es bien interesante cómo empiezan a aparecer las mujeres. Y acá hay una mirada en el Renacimiento también del cuerpo, ¿ya? Entonces, también el cuerpo va a tener un refresh, ¿no es cierto? Donde se va a asociar el agua a la estética. En el Renacimiento va a heredar de la Edad Media un sentimiento de desconfianza sobre el cuerpo, ¿ya? Lo peligroso de sus deseos y el cuerpo es como el antro de las innumerables debilidades de la carne,
de la carne, del razonamiento, el cuerpo es la perdición, ¿ya? Y eso se va a heredar. Para el siglo XVI, la costumbre de bañarse había prácticamente desaparecido, ¿ya? Por un lado, y esto es bien importante porque también van a pasar cosas sanitarias, por un lado, los baños públicos sucumbieron al miedo del contagio de la peste bubónica y de la sífilis, y adicionalmente a la ola de pudor que va a exigir políticas más estrictas respecto a la prostitución o al trabajo sexual, ¿no es cierto?, que se daba en este tipo de establecimientos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el siglo XVI? En el siglo XVI, eso de los baños públicos, donde corría y corría agua y la gente iba a bañarse, ¿no es cierto?, se va a ir al ámbito de lo privado porque el agua va también a tener el agua va a ser un agente transmisor de enfermedades, ¿sí? Entonces, eso de bañarse ahora ya no va a quedar, digamos, no es algo que el pueblo acceda, ni que tampoco está bien visto, sino que va a quedar para la monarquía básicamente y va a ser algo de lujo, pero en el espacio privado, no ya en estos baños públicos. Entonces, allí donde desapareció el agua, ya la reemplazaron el frotado, el polvo y el perfume. Y aquí, chiquillas, mis queridas chiquillas, compañeras de esta noche, en esta época aparece el maquillaje, aparece el empolvarse la cara, el empolvarse la nariz, ya, maquillarse, cubrir el olorcito, cubrir el olor del agua con el perfume. Ya aquí en esta época aparece, donde desapareció el agua y todo eso, aparece en esta. Entonces, esto es muy interesante porque la historia del maquillaje y todo lo demás empieza a aparecer en esa época. Los peinados también, exactamente. Aparecen los peinados y todo eso que va a aparecer limpio y perfecto, pero sin agua. Entonces, yo me imagino el olor en los salones, en los bailes top, pero sin agua, ¿ya? Entonces, hay un refinamiento y un estatus, donde el refinamiento en el comportamiento, ¿ya? Como la apariencia, se convierten en otros signos de estatus social de las nuevas élites, el comportamiento, lo que se distinguía por una jerarquía de maneras y comportamientos más que por una jerarquía de nacimiento. Entonces también aquí, en esta época, no solamente va a desaparecer el agua, maquillarse, los peinados, ¿no es cierto? La PA me dice que esta época siempre le provoca náusea. Bueno, es muy entretenida también, es muy interesante y apasionante. ¿Qué dice la Elizabeth? Hace poco leía que el baño iba en orden. Primero el hombre, después la esposa y los hijos en orden de edad. Sí, seguramente. Sí. Hay porque también el acceso al agua, como estaba restringido también, otra vez se reproducía ese modelo de prestigio. Ahora, de aquí vienen esas cosas que todavía tenemos, de la manera, la forma de comportarse. El manual de Carreño, la manera como servimos, ¿no es cierto? Las formas que son muy importantes. Entonces, todos esos comportamientos y esas maneras van a mostrar una jerarquía que va a ser importante para la sociedad, donde este refinamiento y estatus tiene que ver con ese tipo de comportamientos. No solo hay que serlo, sino que también parecerlo, ¿ya? Ahora, hay una vuelta del agua rápido acá, donde en el siglo el siglo XVIII será el testigo y traerá entre sus días el retorno del baño, pero esta vez como un pasatiempo lujoso que pocos pueden permitirse. ¿Ya? Entonces, no vamos a ver estos baños públicos donde va la gente, sino que básicamente vamos a ver baños donde el agua está dentro de las casas y está dentro de las casas de las personas nobles, ¿ya? Y ahí tenemos como, incluso las películas han ayudado a recrear esto, donde vemos a las mujeres que son bañadas, ¿no es cierto? Y que eso va a ser parte de la estirpe y de la jerarquía. Va a revivir este interés por la apariencia, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí ¿cómo se llama? Aquí hay una parte donde un filósofo que es Schopenhauer dice que en esta época, como las mujeres empiezan a aparecer en lo público, ¿no es cierto? Empiezan a aparecer en lo público, pero todas las mujeres son iguales. Entonces salen en lo público, son todas iguales, ninguna tiene más gracia que otra. En realidad la condición de la mujer, así, y súper desdeñado, la condición de la mujer, estas mujeres todas iguales, como que
Entonces dice Schopenhauer que las mujeres se maquillan desde ahí, se maquillan, se visten y se arreglan y utilizan esos peinados para diferenciarse de las otras mujeres. ¿Ya? Entonces, súper importante. Yo desde ahí que le tengo como, miro el maquillaje así como, cuando es importante una cosa poca nomás, porque en definitiva lo que dice Schopenhauer es que nos maquillamos como para ser personas, como para ser, porque como todas somos todas iguales, entonces nos maquillamos para sobresalir entre las otras. ¿Ya? Bueno, lo dejo ahí a sus criterios, ¿no? Bueno, aparece la cosmética y los ideales de belleza. Los conceptos de belleza van a cambiar así, del día y la noche, entre la Edad Media y el Renacimiento. Pasaremos a una mujer esbelta, ¿no es cierto? Una mujer esbelta, flaca, que era la Edad Media, a una mujer con carnes. Si se dan cuenta, en el Renacimiento las mujeres son redonditas, voluptuosas, tienen de todo, tienen lo suyo, tienen buenas pechugas, buenas nalgas, ¿no es cierto? Y eso se muestra. Es el ser regordeta, ¿sí? El ser regordeta o redondita con esa forma es sinónimo de estatus y de riqueza, porque eso quiere decir que las mujeres que tienen un cuerpo así no pasan hambre, y eso quiere decir que vienen de familia donde nunca falta la comida. Entonces las mujeres flacas, famélicas, así, eran mujeres, estaba asociado con la representación de las mujeres pobres, de las mujeres trabajadoras, de las mujeres sin jerarquía. ¿Ya? Por eso que, si se dan cuenta, como que las mujeres nobles y la monarquía siempre están representadas así. Bueno, y acá llegamos, les quiero presentar a Elizabeth I, reina de España, reina de Inglaterra, que fue conocida como la Reina Virgen, ¿ya? Y es muy interesante Elizabeth, la primera Queen Elizabeth. Resulta que, bueno, ella ¿se acuerdan o no de la historia de Elizabeth I? Elizabeth I es la hija de Ana Bolena, la primera hija de Enrique VII, y resulta que ella pasa a ser desterrada, porque Enrique se casa y va teniendo y va matando a las mujeres porque no le dan un hijo varón, ¿ya? Entonces, al final, ella es desterrada y llega un momento de la sucesión donde ella, de ser desterrada, digamos, no solo desterrada, sino que despreciada por el padre, pasa a ser la primera en la línea de sucesión y asume como reina. ¿Y qué es lo que hace Elizabeth I? Elizabeth I llega y es conocida como la Reina Virgen porque ella dice, cuando asume, bueno, es la reina, es la colorina, es la blanca, muy blanca, de pelo colorino, era conocida por ser colorina, y ella digamos, y ahora lo que tiene que ver con un tema de jerarquía y de poder, recuerden que está asumiendo una mujer un reinado del imperio más importante de la época, que es el imperio inglés. Y no es un hombre, es una mujer. Y es una mujer que además fue en algún momento despreciada por su padre. Y ella viene. Entonces ahí ya uno empieza a decir, mira aquí cómo cambió un poco la historia, esta lógica de lo femenino, donde en este caso las mujeres pueden reinar. Sí, y hace rato que las mujeres vienen reinando en Inglaterra. Ojo, porque esto también va demostrando también cómo la estructura de género, obviamente que también hay cosas que han ido cambiando a lo largo de la historia, ¿sí? Ahora, ella se mantiene, ella lo que dice es que no se va a casar y que ella en realidad es la esposa de Inglaterra y que se casa con el pueblo de Inglaterra, ¿ya? Por eso se conocía como la Reina Virgen. Bueno, muchas cosas de la época de Elizabeth van a marcar también lo que es cómo las mujeres deben ser. Elizabeth blanca, y todas las mujeres van a querer ser como ella en esa época, blanca, porque resulta que las mujeres morenas eran mujeres de tercera clase. ¿Ya? De hecho, la blancura de la monarquía siempre fue muy importante porque en definitiva, significaba de que nunca tuvieron que estar al sol en algún momento trabajando.
Entonces, la gente bronceada o de piel más oscura, lo que demostraba con esa piel bronceada, es que eran campesinos o personas no nobles que tenían que trabajar para la subsistencia. Por eso esto de ser blanca y pulcra, ¿no es cierto? Bueno, Elizabeth tuvo un tema con su imagen, ella siempre se quiso ver joven, digamos, joven, preciosa, maravillosa, llena de atuendo, ¿no es cierto? Su imagen fue un tema. A los 23 años, claro, no era católica, no, pues son anglicanos, empieza otra religión, claro, son anglicanos. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? A los 23 años tiene varicela, o viruela en realidad, y le quedan unos hoyitos en su cara. Fue terrible para ella. Y ella, ¿qué es lo que hace? A partir de eso, empieza a utilizar unos polvos que tienen plomo. Usa polvos con plomo y todo, y no solo ella, sino que todas las doncellas, las damas nobles, ella instaura el empolvarse la cara y verse así, sin ninguna nada en la cara, ¿no? Porque eso era símbolo para la época donde la belleza tenía que ver con algo muy importante, que tenía que ver con que si tú eras bella por fuera, significaba que eras bella por dentro. Estaba muy asociado a que la belleza por fuera, tú eras bella por dentro. Entonces, las mujeres feas, recuerden que estaban asociadas a la bruja, la verruga, aquí ¿cómo se llama? El grano con la verruga. Todo eso está asociado a la fealdad. Entonces, si una mujer era fea por fuera, era fea por dentro, también era una mala mujer. Entonces, por eso había que verse bella por dentro, bella por fuera, ¿ya? ¿Les suena también por ahí esos cánones que están presentes todavía? Bueno, Elizabeth, bueno, eso de que era la reina virgen quedó, digamos, porque se le han escrito un montón de historias de nobles. De hecho, hay varios incluso uno que había dicho que había tenido amante, que había sido amante de ella, ella después lo manda a desaparecer. No, una mujer así, monarca de aquellas. Y bueno, al final, además ella cuando se muere, dice que cuando se muere no pueden exhumar su cuerpo, lo prohíbe, entonces nunca no se sabe si era virgen o no, ella lo prohíbe, ¿ya? Entonces, pero es bien interesante aquí como este bonus track que les traje de Elizabeth I, pero de Elizabeth I es básicamente ver cómo hay una relación entre el poder, ¿ya? El poder con la belleza, que tenía que ver, ¿no es cierto?, con una belleza y con una virtud de lo femenino que estaba asociada al poder político, a la belleza, porque ella quería ser la más bella de todas, además de ser la reina, la mujer más poderosa, en realidad la persona más poderosa del imperio inglés. Además, ella era la mujer más bella del imperio inglés y además la más piadosa, porque se casó con su pueblo. Entonces, cómo otra vez estos ideales están presentes en este caso en una mujer poderosa, pero todavía cargan con estos ideales. ¿Sí? Bueno, mal Elizabeth, porque muere, después se empezó a pintar los labios con una pintura que tenía arsénico. No, imagínense su cara absorbiendo plomo y no sé qué cosa por el polvo, después se pintaba con arsénico y se fue envenenando, entonces ella muere, digamos, así. ¿Ya? Seguimos con eso. Ahora nos vamos a encontrar con mujeres en la política y con reinas y con princesas que están asociadas, ¿no es cierto?, a la política. Ahora, hubo mujeres, tal como acá en el apunte, hubo mujeres que tuvieron una clara posición y una participación política en esta época, gracias obviamente a su nacimiento, que son mujeres que el poder que tienen y su posicionamiento, su alcurnia, fue dada por haber nacido en una cuna de oro. Y eso es tener claro, no es que la mujer campesina o esclava, no sé qué, pudo ascender y llegar, no.
Y aquí es bien importante porque incluso las primeras mujeres que empiezan a abogar por los derechos de las mujeres son mujeres que vienen de una situación dentro del género de privilegio, ¿ya? Y eso lo va a heredar después, digamos, al inicio del movimiento feminista con el feminismo liberal, ¿no? Que son mujeres de clase alta con acceso a la formación y el conocimiento, que tienen conciencia de género, pero básicamente porque su posición les permite, ¿no es cierto?, generar reflexiones acerca de su posición política, básicamente. Eso es bien importante, ¿no? También aquí se van a estructurar. En esa época ya podían aprender a leer, sí, las mujeres de clase alta. Las mujeres de clase alta sí leían, eran educadas, sabían más de un idioma, ojalá inglés, francés, alemán, ¿no? Que eran como los idiomas europeos, sí, ya podían aprender a leer, pero ciertas mujeres, ¿no? Las mujeres de clase alta. Entonces, eso es bien importante aquí como para poner claro, sí, las mujeres empezaron, pero no empezaron a aparecer, a tener cierto poder, pero no todas las mujeres, ¿ya? Eso es importante detenernos con esto. Otra vez, las mujeres, ahora, a través de qué medio las mujeres podían hacerse interesantes, ¿no es cierto?, para la sociedad y también tener cierto acceso, ¿no es cierto?, a los espacios donde se tomaban las decisiones. Entonces, claramente esa pregunta que hace Elizabeth es súper atingente a esto porque es un aprendizaje a partir de, o sea, cómo las mujeres empiezan a irrumpir en los espacios de toma de decisión donde están los hombres, básicamente a partir del refinamiento, pero el refinamiento intelectual. Entonces, las mujeres se preparan, empiezan a estudiar, ¿no es cierto? Se empiezan a estudiar y a partir de la palabra, ¿ya? La palabra y la voz de las mujeres, otra vez la palabra, ¿no? Siempre las mujeres y la palabra, porque estamos asociadas, la palabra, la voz y dónde esto. ¿Dónde esto para que realmente sea algo de poder? O sea, no en la casa, pero ¿en qué espacio de la casa? En los salones. Ya en los salones. Y ahí tenemos las famosas tertulias, donde las mujeres convocaban a hablar en las tertulias, en los salones, de cosas de refinamiento intelectual. Y de alguna manera ahí las mujeres fueron validando su conocimiento. ¿Ya? Entonces, una mujer interesada en las cosas del mundo debe relacionarse con el mundo principalmente a través de la conversación. Entonces ahí la conversación va a ser un acto, digamos, como de reivindicación del espacio de las mujeres a través de la palabra. Siempre ha sido muy importante la palabra. Y acá, por ejemplo, están las salonières, que son mujeres, viste que están acá, estas son las imágenes más clásicas de aquella época, donde se cultiva este conocimiento en el espacio de lo privado de las mujeres, sí, pero ¿dónde? Que el espacio de la casa, pero no en cualquier espacio de la casa, en el espacio del salón, que es el espacio habilitado en las casas para recibir a las personas que vienen de fuera, que es el espacio más público de lo privado al interior del hogar. Por eso que se le llama la salonière. Entonces, el modelo de los salones franceses fue fijado por la marquesa de Rambouillet, que se convertirá en el arquetipo de las anfitrionas de los salones. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, acá, en la colonia, en Chile, tenemos a las mujeres como Paula Jara Quemada, tenemos a la propia Javiera Carrera, que en su salón se gestó a través de las conversaciones y las conspiraciones la independencia de Chile. ¿Ya? Para que vean, el salón de las mujeres fue muy importante en esta época. Entonces ahí tenemos estas mujeres de los salones, ¿no es cierto? Ya a la larga fueron tomando una figura a las cuales se les llamó las preciosas, ¿ya? Que son las mujeres que hablan. Las mujeres que hablan. Y de ahí viene el preciosismo, ¿no? Por eso dice las mujeres preciosas. Después esto es posterior. Una mujer preciosa hoy día es una mujer linda, bella, se asumió eso, pero en aquella época las preciosas fueron rupturistas, porque estaban asociadas con un movimiento, un fenómeno complejo, ¿no es cierto?, que se llamó el preciosismo,
que se llamó preciosismo, un fenómeno complejo que se presenta al mismo tiempo como un modelo de comportamiento, también es una corriente literaria, un movimiento de ideas y un movimiento sobre todo femenino, que va a afrontar temas que van más allá de la cultura para cambiar las costumbres de la sociedad. Entonces, las preciosistas en los salones también no solamente se gestaron la independencia, se mostró que las mujeres pueden, ¿no es cierto?, estar en esos espacios, son intelectuales, son mujeres interesantes, sino que también desde las salonieras, después las preciosistas, viene el germen de las sufragistas, ¿ya? De ahí viene, ahí se gesta la idea de los derechos de las mujeres, empezar a conversar estas cosas. Entonces, para que vean que siempre el acceso a la formación y al conocimiento de las mujeres ha estado en la base del avance de la igualdad. Es muy importante. Hoy día una de las principales asimetrías que existen en materia de género es el acceso al conocimiento, a la información, tecnologías de la información, ¿no? Quienes trabajan con mujeres en los espacios rurales, con las mujeres pescadoras, con las mujeres, se dan cuenta que uno de los temas que falta es cómo llegamos ahí con políticas públicas y sociales que empoderen a partir también del conocimiento y el acceso a la información. Eso es muy importante. Y eso obviamente va a ir acelerando los cambios. Bueno, ¿y cómo estoy? Oh, no puedo creer, son las 9, lo logramos. Bibliografía para que profundicen. Ahora, me queda todo el espacio porque no me da más tiempo, entonces seleccioné un poco, pero obviamente deja fuera todo lo que tiene que ver con la época contemporánea y las transformaciones un poco más actuales, ¿ya? Pero va a quedar ojalá puedan leer ese título, que es como el último título, el volumen 5 del libro que está acá, que les recomiendo, de la historia de las mujeres, de Georges Duby y de Michel Perrault. Donde va, ese tomo no lo alcancé a pasar acá, ¿ya? Pero era imposible porque eran 2 horas más. También les recomiendo el libro de Claretie, donde está la historia de la literatura francesa, que habla acerca de las preciosas. También Molière, con L'École des Femmes, y también de un libro de Enriqueta Busquet, que es más bien un artículo donde habla de los salones, en el Diccionario Histórico Conceptual del Antiguo Régimen. Y ahí como que ese artículo es muy bueno porque muestra cómo entonces las mujeres empezaron a ser protagonistas de una historia, ¿ya? A partir de lo que se iba hablando y lo que se iba confabulando en aquellos salones. ¿Mm? Tengo una pregunta, nada que ver. Ya. No, pero es que dijiste algo del aula virtual y estuve mirando y no encontré nada. Entonces, necesito saber dónde. El aula virtual está habilitada, ¿no es cierto? Sí, está habilitada. Tienen que ir donde hice mis cursos, como un gorrito. Te va a aparecer como el curso que estoy inscrito, que es el de la masterclass. Y ahí están todas las grabaciones, todos los documentos. Pero está en el mail o... Sí, en el mail nosotros mandamos el link en el link para la segunda clase se mandó el link para ingresar, tu usuario, tu contraseña, y ahí vaya a encontrar todo. Así que ahí indagan en el segundo mail que mandé con el link de la clase anterior, y ahí está toda la información. Ya. Chicos, chicas, algo que quieran comentar, ¿qué les pareció? Hoy día no han hablado mucho. Yo un comentario nomás que al parecer, ay, no me puedo ver, ahí sí. Que finalmente los movimientos femeninos han ido surgiendo desde el poder y desde quien tenía más plata en el fondo, más cultura. Hay una relación con eso, sí. Sí, es parte de algo básico que decimos en derechos humanos, que es el acceso a la autonomía. Si tú no sabes, si tú no tienes como
libertad para tomar decisiones, y esas decisiones tienen que ver con las cantidades, con las oportunidades que existen, qué libertad y qué autonomía puedes tener si no tienes oportunidades. ¿Cachai? Un poco esa es la relación. Sí. Luis dice que hoy está mute. ¿Pero estás aquí o eres un robot? ¿No? Es por eso que tenemos tanta sororidad, porque en el fondo esta desigualdad ha sido una desigualdad de todas, no ha habido, o sea, sí, hay desigualdad entre las mujeres que pueden estudiar y las que no, pero hay una desigualdad más grande que es el ser mujer, y que a lo mejor por eso mismo genera un movimiento y somos más sororas. O sea, hay una mujer que es señalada por alguien independiente del nivel social. O sea, parece toda defenderla si es por una cosa de género. Sí. Sí, porque independiente, porque con esta historia, y esta historia también que hace que seamos como unívocas y que en definitiva somos las mujeres, acá las mujeres, y no solo las mujeres, los hombres también, si el sistema social, yo siempre lo he dicho así, es súper desigual, porque no es solo como las mujeres nos interpretamos, sino que también es como nos interpretan. Entonces, si a los chiquillos les enseñan a interpretarnos de una manera así, y es la única, obviamente que después vamos a ver muchas de estas prácticas también. Entonces, pero sí, yo estoy un poco de acuerdo con esa reflexión final, que es una reflexión final súper interesante para terminar una clase de la historia de la mujer, es que independiente de las posiciones que tenemos las mujeres o los espacios que habitamos, ¿no es cierto?, donde estamos, hay algo mayor donde digamos que son cuestiones de desigualdad de género, que son más allá de mi historia personal, de mi historia de vida personal, que es una historia del recorrido de lo femenino que nos hace heredera de un todo. Y eso levanta, obviamente, el movimiento feminista. Eso de que seamos herederos de esta desigualdad. Aun cuando seamos mujeres mapuches, Rapa Nui, de donde sea. En definitiva, lo femenino y esa historia, que es más que la historia de la trayectoria individual, claramente nos hermana. Sí. Ahí Luis dejó un comentario. También. Ah, vale. Sí, dice, por eso es que se deben empoderar a las mujeres en todos los campos. Bueno, si no hay más comentarios, les invito a que se vayan a la reflexión personal. Yo sé que después de cada una de estos encuentros hay una reflexión personal, que la tienen que hacer individual, porque, bueno, es parte de la deconstrucción. Y eso es muy bonito este espacio también. No es solamente un espacio de aprendizaje, de conocimiento y absorber, sino que también, así la pensamos, que entregue herramientas para la reflexión. Claro, y permite entender muchas cosas y de dónde viene cada... ¿Se cortó? O que tiene la sociedad con las mujeres. Claro, exactamente. Sí. Eso, bueno, ¿qué más dice Luis? Hoy voy a sacar de mi lenguaje el que solo debemos querer a las mujeres y no entender. Ahora creo que hay que aprender a conocer. Sí, muy bien. Me encanta. Un abrazo entonces, nos vemos. El que jueves. Estén muy bien. Chao. Sí. Chao. 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 Chao, Manuel. Chao, Isabel, Elizabeth, Scarlett, Camila, María, todos, Pamela. Chao. Chao, que tengan una buena noche.